Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos entonces en nuestro estudio. Estamos hablando acerca de la familia en el corazón de Dios. Claro que sí, bienvenidos a todos a este espacio y bueno, ya hicimos una primera parte sobre lo que es el mandamiento a las esposas. Nos quedamos como con ganas de más, nos escribían allí, y estos temas nos dejan con ganas de más, y sí, efectivamente, pues hay más, ¿no? Claro que sí. Hay más de la esposa, así que vamos rápidamente a Efesios 5, del 22 al 24, porque allí vamos a extraer algunas cosas muy interesantes que hemos encontrado. Dice entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ajá, y nos llamaba mucho la atención pensar que cuando comienza este texto a dar los mandamientos dentro del hogar, no comience haciéndolo primeramente al esposo, y nosotros concluíamos que comienza con la esposa porque fue ella la que originalmente se salió del liderazgo de su esposo y por ahí derecho de la autoridad de Dios, como lo habíamos dicho en el video anterior, ¿no? Claro que sí. Recordando un poco lo que habíamos dicho antes, recordemos que Eva fue engañada por la serpiente y ella pues no recurrió a su esposo en ese momento de tentación, sí, y no se sometió, se sujetó a esa sujeción amorosa que debe haber tenido con su esposo, sino que ella actuó de manera independiente, comiendo pues del fruto, ¿no? Cayendo así en esta tentación y saliéndose totalmente de la autoridad del esposo y de la autoridad de Dios. Entonces, por eso el mandamiento comienza con la mujer. Consideramos nosotros que es por eso, ¿no? Así Sí, que consideramos que es por eso, es verdad. nosotros tenemos que pensar en una cosa, y es que tal vez no, o sea, desde ahí la mujer viene huyéndole a lo que es el diseño original para la mujer, que es ser ayuda idónea, ¿no? O sea, es como que por los siglos de los siglos, la mujer se ha resistido a hacer eso para lo que Dios la ha creado, porque claro, el enemigo supo colocar una mentira, y de ahí para acá la mujer tiene la idea de que ser ayuda idónea es estar por debajo, sometida, es ser menos, es estar en una posición inferior que el esposo, y nada más alejado de la verdad. Y alejado de la verdad que eso, ¿no? Yo nada más alejado de la verdad, claro. Exactamente, o sea, astutamente la serpiente logró engañar a Eva y meter allí esa inconformidad en su corazón, ¿no? Yo creo que esa mentira fue exactamente cuando le dijo, serás como Dios, ¿no? Ella, al decirle eso, o sea, es que no soy como Dios, tal vez metió como esa cizaña, ¿no? Es que puedo ser como más, ¿no? Sabemos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán era la imagen de Dios allí. Entonces, por ende, ese engaño tenía que ver directamente con Adán, ¿no? Entonces, desde entonces, la mujer, como dice mi esposa, se rehúsa, se resiste a cumplir con este propósito extraordinario de ser ayuda idónea para su esposo. Claro, yo creo que nada más maravilloso pensar en lo bonito que es estar alineados con la voluntad de Dios, porque cuando yo me deleito en ser una ayuda idónea, yo no solamente estoy glorificando a Dios, sino que estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios a mí me ha creado. Entonces, que nos quede claro que ser ayuda idónea no es para nada ser menor persona que mi marido, y que de hecho Dios ni siquiera considera mi género cuando me salva, ¿no? Exacto. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 3, verso 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nosotros tenemos el mismo nivel espiritual todos. No es que aquí uno es mayor que el otro, no es que aquí uno es más importante que el otro, ¿no? Estamos hablando de roles, ¿no? Sí, estamos hablando de responsabilidades. Exactamente, lo que estamos hablando es de las responsabilidades, del orden que Dios estableció, el orden divino de Dios dentro de la familia para el buen funcionamiento del hogar. Y que sí, así que veníamos hablando del sometimiento, y comenzamos hablando de ese sometimiento generalizado los unos a los otros, y llegamos a la esposa, y tenemos que decir aquí que esto es un sometimiento voluntario y amoroso, pero que, ojo, nace de una llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ese sometimiento se ve como maltrato, como que me están
denigrando mi condición, y no es así. El Espíritu Santo te ayuda a entender que ese sometimiento es algo hermoso y que te hace ser equipo y que sobre todo te deja dentro de la voluntad de Dios. Es muy importante lo que estás diciendo y hay que entender dos cosas. Una es que definitivamente por algo comenzamos por la llenura del Espíritu Santo, porque una mujer que no esté llena del Espíritu Santo va a ver de hecho, si nos están escuchando, alguna persona tal vez está diciendo, ¿cómo así? ¿No? ¿Que someterse de dónde? Hay muchas, y lo tremendo de todo esto es que muchas mujeres cristianas ven esto como escandaloso, como, ¿yo por qué voy a hacer eso? Ahora, eso número uno. Número dos, que ningún hombre tiene que exigir que la esposa se someta. El sometimiento viene como algo voluntario y amoroso de parte de la esposa. Claro, y que no debe dar lugar a un esposo que demande o tergiverse como No tenemos nosotros el derecho de exigir o someter a la fuerza, porque hay hombres que pueden estar actuando así, que someten a la fuerza a su esposa. No, es un sometimiento voluntario que viene, volvemos a repetirlo, viene como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Ajá, claro que sí. Y de hecho, el llamamiento o el mandato se da precisamente para que nos volvamos al diseño original, porque en Edén tenía que ser así. O sea, Eva tenía el liderazgo de su marido, la autoridad de él y de Dios, y el propósito es que los hogares vivan dentro de la voluntad y el plan divino que Dios ha diseñado, ¿no? Para los hogares. Tengamos en cuenta que es que Dios no se equivoca, no se equivoca. Dios es perfecto y como Él lo diseñó, es que funciona bien. Ahora, el querer que esto funcione bien, que un matrimonio, que una familia funcione bien, fuera de todo esto que Dios nos enseña y que nos manda, va a ser muy complicado. Ir en contravía, ¿no? Sí, claro que sí, muy complicado. Así que entonces, entrando ya en este tema del mandato a la esposa y del sometimiento, hoy queremos hablar de dos cosas interesantes que encontramos del verso 22 al 24 del capítulo 5 de Efesios, y es el cómo del sometimiento y el por qué. Porque el verso 22 comienza diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Y ese cómo tenemos que definirlo, que ese cómo es como igual, es decir, mi sujeción, la sujeción a mi marido demuestra mi sujeción al Señor, porque es que, mire, yo creo que sí un porcentaje alto hay en las iglesias, son mujeres. Y uno ve mujeres increíblemente usadas, predicadoras, adoradoras, diáconas, en fin, que uno se queda boquiabierto, que uno dice, wow, es una gran mujer de Dios, ¿no? Mujeres tremendamente usadas por Dios y se paran en un púlpito y son tremendas cantando o haciendo lo que hacen. Y a ver, está demostrado que la mujer tiene capacidades extraordinarias, muchas más, a veces uno podría decir muchas más capacidades que los hombres, pero eso no es lo que mide la espiritualidad de una mujer. No es lo buena o lo excelente que sea dentro de un ministerio o en una empresa o el éxito que tenga en su carrera. No, en ninguna de esas cosas mide la espiritualidad de una mujer, sino que la mide ¿qué? La sujeción a su esposo. La sujeción a su esposo. Y mire, aquí tenemos que decir que una mujer que tenga todas esas características de las que estamos hablando, pero que en su casa sea grosera, burladora, que sea de esas esposas que tienen por costumbre dañar la imagen del esposo con los hijos, que también tiene por costumbre denigrar de su esposo con sus propios familiares o con los familiares de él o con cierto tipo de personas, definitivamente entonces estamos hablando de que ahí estamos fallando en el mandamiento de la sujeción y de la sumisión al esposo. O sea, podemos decir que el medidor de sujeción de una mujer cristiana podría ser el cómo yo me sujeto. Y es que cuando hablamos de esposas así, con esposos en esas condiciones de lo que estamos hablando, ahí teníamos que decir que uno se encuentra muchas parejas en unos conflictos tremendos y tremendos parejas dentro de la iglesia y que uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y cuando venimos a analizar todo, uno dice, claro, es que no hemos entendido la importancia de la llenura del Espíritu Santo, del sometimiento unos a otros y del rendirnos unos a otros para poder hacer equipo y dejar que Dios guíe el hogar. Y yo creo que ese tipo de parejas son las que están
constantemente en encuentros de parejas, seminarios de parejas, en charlas de parejas, y que pasados todos estos eventos, 15, 20 días, un mes después, nuevamente están pidiendo consejería, están que se divorcian y tienen problemas porque no lo hemos podido entender. Sí, correcto. Yo creo que esa es la razón, ¿no? O sea, a veces tenemos ese problema y lo que tú decías, dentro de parejas que están en una iglesia, que hacen parte de un ministerio, a veces encontramos que no pueden llegar a la armonía, no pueden llegar como al gozo juntos, de estar juntos, de hecho de hacer cosas juntas. Y es la razón es porque, claro, están tratando de darle una estabilidad y una armonía a su hogar fuera del mandamiento de Dios y eso es imposible. Sí, es complicado. Definitivamente sin el Espíritu Santo una convivencia es muy complicada. Creo que es complicada porque todas las personas tenemos caracteres, formas de ser tan diferentes, pero cuando tenemos el Espíritu Santo en medio, entonces podemos decir, nos ayuda, ¿no? Tenemos una ayuda maravillosa, una fuerza, una capacidad de superarnos a nosotros mismos para poder convivir. Es que mira, pongámoslo así de fácil. La relación de Adán y Eva estuvieron súper bien antes de que viniera el pecado. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba allí. El Señor venía al jardín. El Señor estaba en medio de ellos. ¿Sí? Ellos estaban llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu. Todo funcionaba bien allí, ¿no? Pero cuando cae en el pecado y viene la separación, entonces es donde las relaciones, porque es que era la relación con Dios, la relación entre parejas se dañó y vemos una relación de hijos más adelante en el Génesis 4 también dañada, ¿no? Entonces es muy difícil. Es complicado que sí. Y hablando de este término de sujeción y sometimiento, también encontramos muchos otros textos al respecto, ¿no? Por lo menos Colosenses 3:18 es como muy parecido a este versículo de Efesios. Exacto, Colosenses 3:18 nos dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí estábamos en Efesios, estábamos hablando del cómo, porque dice como al Señor, y en Colosenses 3:18 dice cómo conviene. Y aquí tendríamos que decir que, por supuesto, yo debo sujeción y sometimiento a mi esposo siempre y cuando lo que mi esposo direcciona sobre mi vida conviene al Señor, no transgrede las normas, la autoridad de Dios sobre mi vida, porque yo creo que en ese orden de ideas siempre va a haber una excepción a la regla, ¿no? Sí, hay excepciones a la regla bajo toda autoridad, ¿sí? Toda autoridad que quiera venir a darnos órdenes inmorales, a hacer cosas que van en contra de Dios, pues obviamente esa persona está en todo su derecho de no sujetarse. Lo vemos, y lo digo en todas las áreas, porque es que en todas las áreas tenemos autoridades, ¿no? Tenemos autoridad en el gobierno, en la familia, en la misma iglesia, hay autoridades establecidas por Dios, y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento con la reina Basti, ¿no? La cual el rey, en medio de su embriaguez y de su fiesta, que era por semanas que habían estado celebrando, la llama a que se presente delante de él para que dance allí delante de todos estos borrachos, tal vez de una manera inmoral, y ella, obviamente, ¿qué hace? Ella se niega. Claro. Ella se niega a obedecer esta orden. Porque tenía principios, valores. Claro, tenía principios, valores, y por supuesto, claro, la destituyen, pero fue una mujer que entendió claramente que no estaba bien y que su esposo la estaba poniendo a hacer. Así es que, y con respecto a todo este tema de sujeción y sometimiento, encontramos, de hecho, muchos más textos, por lo menos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, sí. Dice Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y quisiéramos, y uno como que esperaría que las condiciones cambien en el caso de que el esposo no sea creyente. Sin embargo, la Biblia nos habla del mismo sometimiento, porque de hecho casi que podría decir que es la fórmula para ganar a los esposos inconversos, que sé que es el caso de muchas mujeres. Hay muchas mujeres orando por sus esposos, por la conversión, por la transformación, y hay que decirles, hay que sostenerse en esa posición. Sí. Porque Dios respalda. O sea, cuando hablamos de que pareciera ser que son mandamientos escandalosos, porque ahí mismo, Primera de Pedro 2, habla del sometimiento de los siervos a unos jefes, así sean buenos o no, ¿no? Claro que Por sí. ejemplo, 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí decíamos escandaloso porque uno dice, wow, o sea, yo con mi sometimiento me gano un esposo inconverso, yo como empleado con mi buena actitud ante un jefe, que sea bueno o sea malo, la Biblia me manda a hacer eso, incluso como hijos nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres y tampoco aclara qué tipo de padres, entonces, y pensamos, ¿por qué Dios hace eso? Y creíamos nosotros aquí que es que Dios siempre respalda su palabra y su posición, ¿no? Que uno esperaría que el mandamiento cambiara cuando se tratara de un esposo inconverso. Claro, ¿no? pero no cambia. Pero el mandamiento no cambia. No El cambia. apóstol Pedro dice que deben de estar sujetas porque de hecho su comportamiento, ¿sí? Respetuoso, como dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ese ejemplo, esa conducta amorosa de esa esposa puede hacer ganar al marido para el Señor Jesucristo. Ahora, contrario, si la mujer, a pesar de que es creyente y todo, su esposo no es iracunda, es grosera, bueno, todas esas cosas que a veces no, y se irrita con facilidad y todo, pues obviamente lo va a mantener por fuera. Entonces el mandamiento no cambia, no cambia y no depende, este mandamiento no depende del tipo de esposo que sea o del tipo de jefe que sea para yo sujetarme. O del padre que sea. O del padre que sea para yo someterme. No depende de nada de eso. Sigue teniendo el mismo respaldo de Dios. Entonces aquí estaríamos viendo el cómo del sometimiento. Ahora, del verso 23 y 24 hablaríamos entonces del por qué. Algo simple y sencillo, pero que es el método de Dios, ¿no? ¿El por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Esto es, aquí vemos sencillamente lo que es el diseño original, porque si físicamente el cuerpo se somete al cerebro, Dios tiene un orden así para todo. Como familia, en casa, el hombre es autoridad, es cabeza del hogar, y así también la iglesia tiene una cabeza que es el Señor, y así como la iglesia dice se somete al Señor, así también las esposas debemos estar sometidas al esposo. ¿Y cómo entonces es el sometimiento de la iglesia? Nosotros hablamos de que la iglesia busca la dirección, obedece a Dios. Todo el tiempo estamos orando, todo el tiempo estamos preguntándole al Señor, ¿no? Si hacemos o no hacemos esto. De hecho, oramos todos los días, buscamos todos los días su rostro, venimos a la palabra, buscando su voluntad, ¿no? O sea, hay una dependencia total nuestra hacia Dios. Entonces, cuando dice que debe sujetarse, cuando dice que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces está hablando de eso, ¿no? El lugar que yo como esposa le doy a mi esposo es eso, exacto, ¿no? Es igualito, o sea, para Dios no hace diferencia, ¿no? Para él sí. No hace diferencia. No hace diferencia, así que yo creo que a mí me ha quedado muy claro, la verdad, el cómo y el por qué del sometimiento en el caso de la esposa. Muy interesante este tema y esperamos que de verdad haya sido reflexivo, de ayuda, de un aporte importante para las esposas y para los hogares y para todas las familias que nos acompañan en estos videos, ¿no? Claro que sí, esperamos que estén siendo edificados con esta enseñanza. El propósito de esto es, bueno, es volvernos al diseño original de Dios. Claro que sí. Ahí vamos a encontrar la estabilidad para nuestro hogar, para nuestra relación de pareja, para nuestra familia. Claro que sí. ¿Consideras importante este video y que alguien tiene que escucharlo? Allí mismo donde lo estás viendo dice compartir. Con tan solo darle clic estarás llevando la palabra de Dios a muchas personas que tienen necesidad de escucharla. Gracias por acompañarnos. Sí. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video. Un abrazo fuerte y bendiciones. Adiós.